Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos a una nueva edición de esta sección Conversaciones Necesarias, con un viejo conocido, Rainer Matos Franco, quien ya nos acompañó en el episodio sobre Anna Starobinets y nos compartió esta guía mínima sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que pueden escuchar en Spotify y ver en YouTube. Y ahora, bueno, para los que no lo conozcan, Rainer está estudiando su doctorado en Historia Rusa en la Higher School of Economics. Tiene 2 maestrías, una en Historia Aplicada Interdisciplinaria y otra en Estudios de Rusia y Eurasia. Y es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Ha escrito numerosos artículos y tiene 2 libros, Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista. Muy recomendables para que los adquieran. A mí particularmente este de Limbos Rojizos me gusta mucho. Rainer, tengo entendido que estás en Moscú, en la capital del mal. ¿Qué dicen noticias desde el imperio? En la capital de la maldad absoluta, mi querido Alfonso, muchas gracias por la invitación una vez más, por los elogios, por el anuncio de los libros. Yo siempre muy agradecido contigo y muy feliz de colaborar con Mínimo Necesario. Pues acá estamos unos días después del desfile de la Victoria, que no se sintió mucho como victoria. Pero bueno, fue una celebración un poco más sobria que en años pasados. Se entiende por qué, obviamente. Pero en realidad, bueno, yo vivo en San Petersburgo, ahora estoy en Moscú por temas de venir a hacer trabajo de archivo. Pero en realidad, sí, lo único que quisiera destacar antes de entrar a nuestro tema de hoy es pues que en Rusia la vida sigue casi normal. Que el rublo se ha recuperado, que la gente hace su vida, que sí ha habido algo de inflación, no hay la escasez de la que todo el mundo habla, las cosas siguen más o menos su cauce normal. Muchas empresas, sobre todo grandes empresas transnacionales, pues sí han salido del país, pero en realidad, o más bien no salido, sino que han detenido su producción temporalmente, según ellas, y seguramente pues en algún momento todo retomará su cauce porque pues, el mercado así es, ¿no? Siempre encuentra por dónde, más allá de las fronteras políticas, que es lo que tanto nos dicen que hace el mercado, ¿no? Y bueno, también no solo el mercado en términos económicos, sino el mercado de la violencia, el mercado de las ideas, todos encuentran su cauce. Me da gusto que hayas iniciado con esta aclaración porque ahora pues digo, en los últimos años han sido recurrentes, pero ahora más, ¿no? Estos motivos relacionados con mitos de la Unión Soviética de escasez, ¿no? Se activan mucho y esta idea de supermercados vacíos, ¿no? En contraposición con Estados Unidos, ¿no? El capitalismo de mercado. Entonces, bueno, pues bienvenida a la aclaración. Y a propósito del desfile de la Victoria, pues hoy vamos a hablar de lo contrario, ¿no? De la derrota. Exactamente, vamos a hablar sobre un autor, para mí desconocido, que tú me presentaste y que me parece profundamente interesante, que es Iván Ilin, que escribió un libro que se llama De resistir, y corrígeme si lo estoy traduciendo mal, de la resistencia al mal por la fuerza, ¿no? De o sobre la resistencia al mal por la fuerza. Se puede traducir de ambas formas. Así es. Y es un libro que hoy vamos a platicar no tanto sobre la carrera filosófica del autor, sino sobre un contexto. Y ese contexto tiene que ver con una cultura de la derrota en los emigrados rusos. Entonces, estamos hablando del siglo XX,
inicios del siglo XX. Mi primera pregunta sería, Rainer, Iván Ilín y el libro. Empecemos por ahí. ¿De qué trata esta obra? Bueno, primero que nada, el autor Iván Alexandrovich Ilin em, era un filósofo ruso con estudios de Derecho en la Universidad de Moscú. Él nace el 28 de marzo de 1883. Eh, Nace en Moscú. Su padre, Alexander Ilin, digo, todos eran de la nobleza, los Ilin, pero su padre era el encargado del Kremlin de Moscú. O sea, así de claro y fuerte. Su madre era alemana. Él habla alemán desde niño, él habla ruso desde niño también. Su madre, Luise Schweikart, era alemana y luterana, aunque para venir a Rusia se tiene que convertir a la religión ortodoxa. Eh, Tiene varios hermanos, no muy destacados, salvo que su hermano Igor eh, terminará siendo ejecutado en 1937 entre las listas de personajes ejecutados por el Ministerio del Interior, el NKVD. Eh, y de hecho, una edición posterior del libro de Resistir al mal por la fuerza se lo va a dedicar a su hermano eh, asesinado, bueno, ejecutado en 1937, porque este libro es de 1925, ahora voy a eso. Pero bueno, Ilin estudia en la Universidad de Moscú, estudia Derecho. Eh, Su gran maestro es uno de los grandes juristas de ese momento, Pavel Novgorodtsev, de quien toma un muy marcado antiutopianismo, antiutopismo, no sé cómo podríamos decirlo. Novgorodtsev era muy crítico en esa última década del Imperio Ruso, esa década liberal, donde ya hay un parlamento, la Duma, donde ya hay una constitución, las leyes fundamentales, después de la Revolución de 1905. Novgorodtsev pues era de esos grandes juristas muy filosóficos, muy liberales también, eh, y al mismo tiempo muy liberales, pero como le pasaba a todos los liberales de ese momento, de la élite liberal parlamentaria rusa, muy tecnicista, o sea, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir del 14, todos se vuelven muy tecnicistas, es decir, están metidos en temas de industria, están metidos en temas de suministro de armas o de comida, de grano o de lo que sea, y son esa élite alrededor de la cual se crea el famoso comité militar industrial que va a suplir al ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, y que al final ellos van a ser los que van a decir, el zar no puede gobernar, entonces pues que se vaya, nosotros sí podemos, y ellos van a ser los que tengan las riendas del país en esos meses en que vive el gobierno provisional. Pero bueno, Pavel Novgorodtsev era de esta élite, era del partido cadete, los cadetes por sus siglas en ruso, KD, Constitucional Democráticos, o Partido de la Libertad Popular. Eh, y Ilin, como buen alumno de Novgorodtsev, va a ser también muy joven, va a estar dentro del partido cadete, el principal partido liberal de Rusia, liberal. Yo sé que el término es muy amplio, pero me refiero a estos liberales que creían en la libertad de prensa, las clases medias, los profesionistas, doctores, abogados, etcétera. Esos eran los liberales rusos en la última década de vida del imperio. Eh, y pues de Novgorodtsev, Ilin va a tomar ese antiutopianismo. Novgorodtsev decía, todo lo que quieren los socialistas y toda esta gente nihilistas y demás son utopías, son tonterías, básicamente. Pero lo que no toma Ilin de él es el liberalismo.
Ilín va a ser muy religioso ortodoxo, eh, y va a tener, contrario a su maestro Novgorodsev, va a tener una evaluación o una valoración muy negativa de la revolución de 1905. Ya no digamos de la de 17, ¿no? Pero desde la revolución de 1905, a Ilín no le gusta lo que ve. Em, y bueno, se va como buen noble o miembro de la nobleza joven que estudia Derecho, se va a estudiar también a Heidelberg, se va a estudiar a Berlín, a Friburgo, y regresa ya con una plaza en la Universidad de Moscú. Daba clases de Derecho y daba clases de Filosofía. Ya se empieza a ir más allá hacia la filosofía, hacia la teología, en fin. Después de la Revolución, obviamente por ser miembro de esa familia tan prominente en la nobleza, pues va a ser arrestado en 1918, un par de meses, pero eso no le va a afectar para conseguir su doctorado en la Universidad de Moscú en mayo del 18, con una tesis sobre Hegel, por cierto, y religión en Hegel, sobre todo. Todavía va a estar en esos años de la Guerra Civil viviendo en Moscú, en esos años tan difíciles. 1921 se hace miembro de la Sociedad Psicológica de Moscú, también le interesaban mucho los temas de psicología. Pero va a ser expulsado de Rusia el 29 de septiembre de 1922, cuando los bolcheviques ganan la guerra civil y hacen esta especie de purga de varios intelectuales que estaban en contra del régimen, y uno de ellos va a ser Ilín, que ya estaba muy consagrado como jurista, pero más como filósofo, como teólogo, y va a salir en esa fecha en el famoso barco de los filósofos. Estos barcos, bueno, no era uno, eran varios, pero él sale en uno de los más prominentes, donde salen muchas de las mentes más lúcidas de esos años, ¿no? Él sale con el príncipe Trubetskoy y otras personas rumbo a Alemania. Obviamente él no tiene problema para adaptarse a Alemania, pero ahí va a empezar su exilio a fines de 1922. Eh, y en esos años, 22, 23 hasta 25, que es cuando publica este libro, Ilím pues va a vivir en Berlín, eh, y como toda la élite intelectual o militar de esa Rusia exiliada, lo que Mark Reyes llamaba Russia Abroad, o sea, Rusia fuera de Rusia, digamos. Pues Ilín va a ser profundamente anticomunista, que además él era muy religioso, entonces para él la persecución a la iglesia, a las iglesias, o la secularización, o que los bolcheviques permitieran el aborto o permitieran el divorcio, ya tan solo eso para él era absolutamente espantoso. Entonces, eh, lo importante de Ilín en estos primeros años del exilio es que él se va a ubicar el filósofo del movimiento blanco, o sea, el movimiento anticomunista, antibolchevique en el exilio, liderado por muchas personas, porque era un movimiento amplísimo, donde había de todos colores y sabores. Había socialistas, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, pero pues también había liberales, como los propios cadetes, Pavel Miliukov, y había gente pues ya más hacia la derecha, Alexander Guchkov, de quien tendremos que hacer alguna cápsula también otro día, hasta los monarquistas, ¿no? Ya muy claramente. Pero bueno, desde luego, para esta ala más militante, que podía ser monárquica o no, pero para esta emigración más, digamos, de centro derecha, más conservadora, el referente era obviamente el ejército, que el ejército seguía después de que el ejército sale de Crimea a fines de 1920, que es el último reducto en la guerra civil, salen en barcos hacia Constantinopla y después
el comandante en jefe, que es el general Piotr Wrangel, es quien logra negociar con los gobiernos de Bulgaria, de Yugoslavia, de Rumanía, para internar a todo el ejército, a los miles y miles de eh, soldados rusos en los Balcanes. Así que lo interesante va a ser que Ilyin, dentro de muy poco tiempo, en un periodo muy, muy breve, 22, 23, 24, ya es el filósofo del movimiento blanco, encabezado sobre todo eh, por Wrangel. Y él le va a dedicar este libro, no en dedicatoria, sino en su audiencia, su meta, va a ser el ejército de Wrangel. Eh, no van a ser los politiquillos que están en París, como Guchkov, urdiendo a ver cómo le hacen para mandar una bomba al Teatro Bolshoi y matar bolcheviques desde fuera. No, lo que va a hacer Ilyin, lo que él quiere es hablarle a los militares, hablarle al ejército y decirles, hay que resistir al mal por la fuerza, que de ahí viene el título eh, del libro. Muy brevemente, para seguir con su vida, ya para pasar al libro como tal, pues obviamente, Bueno, perdón, Rainer, nada más quería interrumpir tu momento dime. para hacer un comentario muy interesante este recorrido que haces por la parte biográfica. Me llama de inmediato la atención lo que podría ser la influencia de Hegel en su concepción del derecho. Hay que recordar, y lo digo aquí para el público, que Hegel, de su vasta producción, generalmente se divide entre hegelianos de izquierda y hegelianos conservadores, mientras que los primeros se enfocan más en esta parte de lo que después será el materialismo histórico de Marx, esta lucha de las fuerzas. Los segundos le dan más peso a la filosofía del derecho de Hegel, sobre todo este concepto de eticidad, Sittlichkeit. Y es esta idea que tiene Hegel y que después se utilizó para apuntalar al Estado prusiano, de cómo el Estado es la encarnación de la voluntad universal, ¿no? Es una encarnación. Entonces, lo quería nada más mencionar rápido, porque ahorita que hablemos del libro y hablemos de la idea del mal, o sea, hemos hablado con conceptos que, digamos, son abstracciones que pueden ser utilizadas para distintos fines. Entonces, me llama muchísimo la atención la impronta hegeliana en este vocabulario que utiliza Ilyin y, desde luego, su paso por Alemania. Nada más que hacer esa acotación. Adelante. No, gracias, porque de hecho tiene mucho sentido lo que me dices. Yo de Hegel sé muy poco, pero tiene mucho sentido en esta concepción del derecho natural, pero que no deja de ser político, ¿no? Hay jerarquías y hay Estado, y desde Hobbes hasta quien tú quieras, eh, y debe ser así, ¿no? O sea, lo natural es un tipo de Estado específico, con jerarquías, con un monarca que encauce la voluntad popular, pero es un tipo de voluntad como la quieren los filósofos, no como la quiere el pueblo. Pero bueno, sí, pues tiene mucho que ver. Em, pero bueno, ahora entraremos a eso. De hecho, también tiene que ver, pues, Ilyin, obviamente a partir de 1933, viviendo en Berlín, siendo profundamente anticomunista, pues acepta en un inicio el nazismo, acepta a Hitler por ser antibolchevique, lo elogia mucho, eh, mm, y va a tener un puesto en el Instituto Científico Ruso de Berlín por un tiempo breve. Cuando llegan los nazis al poder, él tiene ahí un puesto directivo, él hace una pequeña purga, quita gente, sobre todo judíos, desde luego, pero va a durar un año y en el 34 a él mismo lo van a hacer a un lado, porque
pese a que tiene buen contacto con gente del partido nazi y demás, y habla alemán, y su madre era alemana, etcétera, que su madre seguía viva para entonces, pues va a ser como es parte de esa actitud de los nazis hacia los emigrados rusos, como de, pues a Sospecho. muchos de ellos, de dejarlos ser, pero no politizar mucho el tema, ¿no? Porque pueden, pueden ser ahí una causa de tensión, ¿no? Bueno, ahí ya podríamos hablar de Michael Kellogg y de los orígenes del pensamiento de Hitler y cómo los emigrados rusos, de hecho, a partir de la sociedad Aufbau de Alfred Rosenberg, que era germano-báltico del Imperio Ruso, y de otros, pues ya se encausa, ¿no? Pero bueno, ya en los 30 ya es otra la historia. Entonces, a partir de 38 se va Ilyin a Suiza, tiene que salir de Alemania y se va gracias, o sea, imagínate a qué nivel era ya el filósofo de la emigración rusa, que quien lo ayuda a salir de Alemania y le da dinero es Sergei Rachmaninoff, el compositor. Desde Estados Unidos le manda dinero a Ilyin. Ilyin vivirá los siguientes 15 años, una cosa así, en Suiza, y morirá hasta 1954 en Solicón, y siempre estará publicando, abrumadoramente prolífico, escribía en alemán, escribía en ruso, pero bueno, destacar eso, que ya estaba consagrado como el filósofo de la emigración rusa. Y de hecho, en los últimos 15 años, una cosa así, se ha reavivado mucho el interés por su obra. En 2006, de hecho, fue el presidente Putin el que hizo una especie de obertura a Ilyin, a su filosofía. Por ahí se dice que incluso algunos folletos de Ilyin se los daba a miembros del Partido Rusia Unida para leer. No sé si sea cierto, pero lo que sí es cierto es que el Estado ruso compró la biblioteca y el archivo de Ilyin, que estaban en la Universidad de Michigan, en 2006, por iniciativa de Putin, y los trajeron a Moscú, a la biblioteca de la Universidad de Moscú, donde estudió Ilyin precisamente. Y gracias a eso ha habido un interés pues en la filosofía de Ilyin, en sus conceptos políticos y demás. También otra figura que Putin elogió en algún momento fue al propio Alexander Guchkov, que dijo que él era muy cercano a su pensamiento. Digo, todas estas son personajes de la emigración rusa que hicieron carrera en el Imperio Ruso, pero son personajes conservadores, Ilyin mucho más, ¿no? Desde ya un punto de vista más teológico. Y Guchkov, de quien de verdad espero que hablemos algún día, pues ya era una persona mucho más pragmática, pero no dejaba de estar en ese campo del centro derecha, ¿no? Hoy podríamos llamarle tanto conservador como liberal, ¿no? No sabemos cuál sería el adjetivo correcto. Pero bueno, habiendo dicho eso, pues hay Una, otro contexto, el de la otra, derrota. una anotación que me parece curioso, Solicón, que es un pueblito en el que tuve la fortuna de un día pasar a sus balnearios y a sus lagos, muy bonito, pero tiene la peculiaridad de que 4 años después de la muerte de Iván Ilyin, Heidegger organizó un seminario ahí con un psiquiatra que se llamaba Medard Voss. Entonces me pregunto, no sé si lo sepas, pero me llama la atención primero el clima intelectual en esta pequeña ciudad suiza a la que iban, y por otro lado la presencia de la psicología, de la psiquiatría en la filosofía de Heidegger, que Heidegger pues también es un filósofo continental como Hegel, y que tienden mucho a estas teorías de
pues sí, de fuerzas un tanto teleológicas, ¿no? No son, digamos, los sociólogos de pincelada más fina como Norbert Elias, como Max Weber, sino ellos están pensando más en estas historias, fuerzas de la historia. Entonces lo dejo nada más como anotación, que en ese pueblito de Suiza una discusión intelectual que también habrá un día que indagar sobre ella, ¿no? Sí, digo, y en el caso de Eileen, también mucho interés en la psicología, en la psiquiatría. Creo yo, tiendo a pensar que es parte pues, de esos últimos años del Imperio Ruso, eh, donde había, como también en el Imperio Habsburgo, ¿no? Una playa de miradas intelectuales muy diversas que desde la teosofía, ¿no? Y desde el espiritismo como a la Madero. Y que inspira mucho a eh, Rosenberg, ¿no? Esta madame, sí, ¿cómo se llama esta mujer? Tefi, Hay una que es esta idea de la teosofía, justo. te refieres a Tefi o a Sinaída Gipius, pero sí, o sea, esta cosa mística, Sí. muchos son, eh, tanto en la izquierda como en la derecha, había este tipo de cosas, una explosión intelectual brutal en los primeros años del siglo XX en el Imperio Ruso, y se incorpora también la psicología, la psiquiatría, y pues no se entiende, no se entiende ese primer posmodernismo ruso sin todo eso, ¿no? Desde Stravinsky hasta, pues, no sé, Rasputin, quien tú me digas. Pero Este, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Sobre todo, y él habiendo crecido en Moscú, que era una ciudad mucho más liberal que San Petersburgo, que era más conservadora. Está Madame Blavatsky también, ¿no? A finales del Ah, Blavatsky, sí, sí. 19, ¿no? Y que organizaba estas eh, pues, sesiones espiritistas, ¿no? Donde se levantaban las mesas y demás. Sí, era muy popular en Rusia, era absolutamente popular en esa élite, ¿no? E incluso pues el propio zar participaba, ¿no? Y pues aceptó a Rasputin como su asesor, ¿no? Espiritual. Eh, en fin, pero bueno, supongo que por ahí vendrá también ese interés en la psicología, que en aquel entonces no estaba tan separado, lo psicológico de lo místico, Claro. sino ya más tarde ya en la Viena, más, post-imperial ya será mucho más evidente, ¿no? Con Freud, con Jung, etcétera. Pero bueno, em, aquí hay también, pues, el otro contexto que es el contexto de la emigración rusa, eh, el contexto de la derrota. Y bueno, tú conoces la obra de Wolfgang Schiefelbusch, ese libro maravilloso, Die Kultur der Niederlage, la cultura de la derrota, Son bellísimo. tres, es esta mezcla, creo que él es filósofo, ¿no? De formación y literatura, creo que estudió, y hace este análisis, esta mezcla de filosofía con historia, ¿no? Analiza estos tres casos de la derrota del sur en la guerra civil estadounidense, creo que es Francia el otro y Alemania, Francia en el 71 y Alemania, ¿no? Entonces, creo que incluso se inspira en Arnold Toynbee y en Koselleck, en Reinhard Koselleck, para hablar como esta fuerza que produce la derrota para hacer como un brinco hacia una victoria, ¿no? Se difiere la victoria final, vamos, ¿no? Sí, es la idea de pues, la Eneida, ¿no? De Virgilio, la idea de que después de que pierdes, sobre todo guerras civiles, después de que pierdes una guerra civil, eh, aunque no nada más, pero cuando se pierde una guerra donde hay uno contra otro y todo está polarizado,
pues viene esa reflexión de de la derrota, del bando derrotado, como, como, como una fuerza moral, ¿no? Que te da una cierta consolación, un cierto consuelo, mejor dicho, frente a ese vencedor que es visto como el bárbaro, ¿no? Entonces, perdimos, pero al menos no somos como esos, ¿no? Que ganaron. Y además, la idea de que se pospone, o se aplaza ese ajuste de cuentas hacia un futuro, como dice Schiefelbusch, indefinido pero mesiánico, ¿no? Porque ya llegará el día en que nos venguemos y en que nosotros seamos quienes gobernemos y les demos una lección a estos, que es pues, la historia de Eneas, de Virgilio, cómo usar a este héroe troyano derrotado, que es Eneas, y utilizarlo para eh, hablar de los fundamentos de Roma. Eh, pero eso era la derrota, la cultura de la derrota para la emigración rusa. Desde 1921-22, ya muy claramente, eh, en el campo de concentración de Galípoli, por ejemplo, en 1921, donde queda internada buena parte del ejército ruso bajo administración francesa. Tiene Anatol Shmilyov un bellísimo artículo que se llama De Galípoli al Gólgota, eh, en el que habla precisamente de lo que pasaba en ese campo en 1921, de cómo los soldados no podían aceptar que habían sido derrotados por los bolcheviques, que eran judíos, que eran ateos, que eran anticomunistas, perdón, que eran comunistas, eh, que eran lo peor de lo peor, los bárbaros, precisamente. No podían aceptar que habían sido derrotados. Estaban constantemente, y eso era lo que Wrangel, el general Wrangel, quería imponer en el campo de Galípoli, esa disciplina militar, una vez derrotados, imponer la disciplina de las cortes marciales, imponer, eh, bueno, se restauraron los duelos de cuando yo te ofendo a ti, te aviento un guante, se restauraron los duelos, por ejemplo, y llegaron a haber ideas muy, muy locas como pues, estaban en Galípoli y al lado estaba Constantinopla. ¿Por qué no vamos y tomamos Constantinopla? Somos un ejército, ¿no? Ya bien plantado. Vamos a tomar Constantinopla, que además tenía todo el simbolismo de ser la capital de la ortodoxia, históricamente, de la religión ortodoxa. Eh, Cosas muy locas en Galípoli que al final pues salen de ahí y tienen que ser evacuados todos a los Balcanes, pero esa era más o menos la idea, que no es posible, no es lógico que hayamos perdido contra estos judíos, bolcheviques, sucios, ¿no? Barbados, eh, y ya llegará el día muy pronto en que nosotros podamos retomar a Rusia, eh, con o sin ayuda de fuera. Y ese va a ser el sentimiento de buena parte de la inmigración rusa. Más o menos 1 millón de personas había fuera de Rusia para 1923. Se ha calculado que hasta 2 millones. Por ahí Catherine Gusev dice que en realidad eran como entre 800,000 y 1 millón. Difícil saberlo, pero digamos más o menos 1 millón. Y una cosa interesante que dice Mark Rayev, pues es que toda esa masa de gente desperdigada desde China, ¿no? En Harbin, que Harbin era una ciudad rusa básicamente, hasta Estados Unidos, hasta San Francisco, pero sobre todo en Europa, sobre todo en Alemania y Francia, toda esa masa de gente, esos nuevos emigrados rusos, eh, a diferencia de las emigraciones previas, de sobre todo los socialistas
antes de 1917, estos nuevos emigrados buscaban simplemente que los dejaran en paz, ¿no? Preservar sus instituciones, la Iglesia Ortodoxa, las escuelas, los periódicos, las revistas, eh, preservar esas instituciones cotidianas, em, primero con la idea de que pues esto no va para largo, de que pronto los bolcheviques van a caer, porque mira, ahora en 1921 ya tienen una cosa que se llama nueva política económica, entonces ya están cediendo y pronto van a caer, y ahora en 1924 pues se murió Lenin, entonces ya van a caer, y luego vino también en 21 la rebelión de los marineros de Kronstadt, entonces mira, desde dentro ya hay pues, terremotos, ¿no? Políticos dentro de Rusia, entonces ya caerán, pronto caerán. El problema es que no caían. Y como dice Mark Reyes, pues ese tema de preservar las instituciones con el paso de los años, eh, pues era ya no preservar las instituciones porque pronto vamos a regresar, sino porque nos estamos dando cuenta de que pues sí va para largo. Entonces nosotros tenemos que preservar de alguna forma nuestro rusismo, por decirlo así, nuestra cultura y eh, una buena parte de la mayoría, una muy buena parte de la emigración rusa no se va a asimilar como franceses o como alemanes, sino que van a seguir siendo rusos en, en buena medida, ¿no? Em, y bueno, ese es el gran contexto en el que Ilyin escribe su libro. Él lo escribe en 1924, 25, lo publica en 25, eh, Resistir al mal por la fuerza. Eh, y yo muy personalmente creo que un catalizador fue eh, eh, el proceso de Moritz Conradi, que es lo que yo estudio en mi tesis doctoral, que es finalmente por lo que llegué a este libro de Ilyin, que es un emigrado ruso que mató a un diplomático soviético, Václav Borovsky, en 1923, el 10 de mayo, en Lausana, en Suiza. Borovsky era el líder era el embajador soviético en Roma, por cierto, y se llevaba bien con Mussolini, eh, pero era el jefe de la delegación soviética en la conferencia de Lausana. Y lo mata así en un restaurante a balazos y se queda ahí con Radi esperando a que llegue la policía, fumando un cigarrillo. Y 6 meses después a Conradi y al que le dio el dinero para comprar el arma, Arkady Polunin, los terminarán absolviendo. Los liberan bajo el argumento de que pues matar bolcheviques está bien, porque Conradi sufrió mucho, bueno, porque Conradi, eso me faltó decirlo, él mata a Borovsky en venganza porque él se enteró de que los bolcheviques mataron a su padre y a su tío y a una tía también. En 1918-19 en Petrogrado, porque eran pues burgueses y los Conradi eran de origen suizo, tenían muchas fábricas de chocolates, de dulces, era el rey del chocolate, su padre básicamente, eh, y matan a su tío, pero al papá parece que lo dejan morir de inanición en un hospital, etc. Entonces él mata en venganza a Borovsky. Él quería matar a cualquier bolchevique que se le cruzara, ¿no? Y es el primer gran asesinato de un bolchevique fuera de Rusia, porque vino el asesinato de Uritsky en 1918, el jefe de la Checa en Petrogrado.
Eh, ya había habido atentados contra otros bolcheviques dentro de Rusia durante la Guerra Civil, pero fuera, Borovsky es la primera víctima del terrorismo de los blancos. Conradi había sido un oficial del Ejército Blanco, había estado en el campo de Galípoli, internado, ahí con su esposa, internados los dos. Eh, entonces es el primer asesinato político de la emigración rusa eh, hacia un líder soviético. Parece que no hubo mayor confabulación, que no era un agente de Wrangel o nada. Parece que Conradi él tenía su propia idea de matar a alguien y que Polunin, quien le dio el arma y el dinero, pues en realidad eh, fue nada más una ayudadita sin que hubiese más involucramiento de nadie. Parece que fueron nada más ellos dos quienes decidieron hacerlo. Aunque la figura de Polunin es muy extraña, pero bueno, ya otro día hablaremos de eso. Pero bueno, Ilín cuando dice, un año después, empieza a escribir este libro, cuando Ilín dice que hay que resistir al mal por la fuerza, por la forma en que lo dice, aunque ahorita te voy a contar cómo lo disfraza, eh, por la forma en que lo dice, yo estoy seguro de que él tenía en mente eh, el acto de Conradi en algún momento. Él tenía en mente que el mal son los bolcheviques y que la fuerza es matarlos. Eh, pero el libro no menciona a los bolcheviques, el libro no menciona al comunismo, eh, pero es muy evidente, eso sí, su referencia y todas sus referencias. Pero bueno. Eh, Antes de que sigas, Rainer, con este interesantísimo, primero la contextualización que nos haces y después esta mezcla de la historia con las ideas filosóficas, ¿no? Como las ideas, hay un doble juego ahí primero, ¿no? O sea, las ideas filosóficas que motivan a ciertas personas a actuar y al mismo tiempo ese acto se vuelve materia filosófica para los autores y se vuelven un ejemplo, un arquetipo. En este caso, el sentimiento, la cultura de la derrota y después la figura de este personaje que se vuelve un arquetipo de resistir al mal por la fuerza. Y aquí creo que también entramos a este tema que queríamos discutir hoy, que es la justicia, ¿no? O sea, la justicia no en abstracto, sino justo como un conglomerado de situaciones históricas concretas, ideas filosóficas y actores determinados. y tecnicismos legales, porque de Bueno, hecho, perdón, pero ahí también entra este debate, ¿no? De la teoría pura del derecho y lo político, ¿no? O sea, hasta qué punto el tecnicismo legal es un disfraz de ideas míticas, de ideas políticas provenientes de un decisionismo, o si es posible pensar un derecho kelseniano en abstracto. Lo digo ahí, va un poco ahí con malicia la pregunta, pero ahí lo pongo para el auditorio, ¿no? Que también... yo lo digo porque, digo, no lo dije, pero a Conradi y Polunin en el juicio, el jurado, el jurado vota, eran 9 personas, y el jurado, cuando el procurador pregunta, eh, el señor Conradi y el señor Polunin asesinaron, bueno, uno asesinó y el otro confabuló para asesinar al señor Borovsky, los 9 del jurado dicen sí. La siguiente pregunta, ¿son culpables? Y 5
miembros del jurado dicen sí, 4 dicen no. Sí los mataron, sí lo mataron, pero 5 dicen no son, sí son culpables y 4 dicen no son culpables. Pero eso, en cualquier lugar del mundo, eso sería una condena, ¿no? Pero en el cantón de Vaud, que es donde está Lausana, en el cantón de Vaud, en 1923 y desde 1850, eso era una minorité de faveur, o sea, una minoría favorable, que era una absolución. O sea, 5 contra 4, 5 votan por condenarte, pero eso es una absolución. Si quieres que queden sentenciados, tiene que ser 6 contra 3. O sea, que 2/3 partes voten por la condena, por la culpabilidad. Pero no, solo 5 votaron por la culpabilidad. Y también pues hay la teoría de que estuvo, no arreglado, pero de que los miembros del jurado entendieron que eran gente común y corriente del cantón de Vaud, conservadora, eso sí, porque el abogado Sidney Schopfer, con su derecho de veto en la rifa para el jurado, él sacó a los de izquierda y a los intelectuales para que quedara la gente más común y corriente en el jurado. Eh, pero al final 5 dicen sí son culpables, 4 dicen que no. Pero gracias a ese tecnicismo en particular del cantón de Vaud, salen libres. Y de hecho toda la prensa soviética va a decir, o sea, ¿cómo carajos es posible en ningún lugar del mundo cuando se vota 5 contra 4, eso significa absolución, ¿no? Entonces eso le da pie a los soviéticos para hacer todas las críticas posibles y no nada más. Mucha gente dentro de Suiza y en otras partes de Europa va a decir, pero ¿cómo es posible que dejen ir a este señor si una mayoría votó eh, eh, por condenarlo, ¿no? Pero bueno, como paréntesis, nada más, pero muy interesante. Porque es que está justo, es interesante el caso como mirador de la teoría del derecho, porque están justo muchos aspectos eh, no jurídicos, ¿no? Esto de sacar a personas no intelectuales o de izquierda, pues no es algo, no es una maniobra jurídica, es una maniobra política, ¿no? Y estas cláusulas, o estas, en su origen, pues, bueno, está la jurisprudencia y tener una razón de ser, pero también hay una decisión también al final de esa cadena jurídica. Y la otra cosa es, y que me parece interesante, es que no hay una justicia, o sea, la justicia no es algo absoluto. Hay un sentido de justicia de los rusos que están indignados por esta decisión, hay un sentido de justicia de los participantes en este tribunal y hay un sentido de justicia de los que cometen el crimen. Entonces, todas esas justicias están ahí, pues, luchando, ¿no? Para imponerse. Sí, y bueno, ya cuando algún día yo publique mi tesis, ahí podremos ver que está, por ejemplo, el maravilloso discurso, maravilloso como documento histórico, el discurso del abogado de Polunin, que es Theodore Aubert. Habló 9 horas seguidas. Y de hecho Guchkov y estos personajes emigrados, estos politiquillos, gracias a Guchkov, de eso se trata mi tesis, fueron los que le dieron a Aubert todo toda la evidencia, todos los números. Mira, los bolcheviques han matado a tantos en esta ciudad, en 1919 hicieron esto. Absolutamente toda la bibliografía antibolchevique que pudieron encontrar, todos los datos duros, todos los testimonios, todos se lo dieron a Aubert y él lo convirtió en su discurso, y ese discurso se tradujo, se publicó y se tradujo a muchos idiomas. Y por ejemplo, todavía un año después, en octubre de 24, porque el juicio fue en noviembre de 23, pero en octubre de 24, en la campaña electoral británica,
contra el primer gobierno laborista de Ramsay MacDonald, que había ganado el año anterior. El Partido Conservador gana absolutamente, gracias a lo que se llamaba el Red Scare, ¿no? O sea, el miedo a los comunistas a través de dos documentos. Uno que fue una fabricación, la famosa carta de Zinoviev, que era el líder de la Comintern, de la Internacional Comunista, se fabrica en los emigrados rusos, Vladimir Orlov sobre todo, en Berlín, un documento que se llama la Carta de Zinoviev, que era, dizque, una carta del líder de la Comintern a los obreros británicos para sublevarse, ¿no? Y el otro documento es precisamente la traducción, la primera edición en inglés del discurso de Obeah, al defender a Polonin y Conrad. En fin, el tema es fascinante, pero creo que tenemos que regresar a Eileen. Pero bueno, tiene desde luego mucho que ver porque estas mismas personas que yo he mencionado están en constante contacto con el propio Eileen. De hecho, durante el juicio de Conradi, se está llevando a cabo una conferencia. Bueno, se está llevando a cabo el golpe de Hitler en el Wehrhaltputsch. Pero se está llevando a cabo en alguna ciudad de Alemania, no recuerdo dónde, el sexto aniversario de la creación del ejército voluntario, es decir, del ejército antibolchevique. Eileen da un discurso ahí importante donde ya empieza a hablar de, esto es noviembre de 23, empieza ya a hablar de estos temas y de lo que el ejército tiene que hacer como fuerza moral, ¿no? Como fuerza espiritual de lo ruso en el exilio en contra de los bolcheviques. Entonces, todo esto está conectado a fin de cuentas. Hoy estaba yo hace rato en el archivo estatal de Rusia y ahí hay cartas de quien era el representante del general Wrangel en Berlín, era el general von Lampe, y Lampe era amiguísimo de Eileen. Y ahí vi cartas hoy de Lampe a Eileen, en que le dice precisamente como ayúdanos a sobrevivir de forma espiritual porque no tenemos ningún referente. Nuestro ejército está desperdigado en Rumanía, en Bulgaria, en Yugoslavia, unos más hacia Croacia, otros. No hay una cohesión más que el general Wrangel. Y entonces es interesante, incluso hay en esos años Wrangel y Eileen hay una foto, la única foto en la que yo he visto a Wrangel con corbata, porque siempre está en su uniforme cosaco, militar cosaco. Hay una foto de Wrangel con corbata, vestido de civil, y está con Eileen en una terraza. Están los dos con sus familias, con sus esposas, viendo a la cámara, una foto muy bonita. Pero digo, todo esto está conectado, ¿no? Pero bueno, ya en esos años Eileen se convierte en el filósofo de la emigración rusa. Insisto, sobre todo de esta ala militar intelectual, podríamos decirle. Por supuesto, quizá la mayoría de los rusos en el exilio no tenían ni idea de quién era el señor Eileen y probablemente se dedicaban, como dice Karl Schlögel o como dice Robert Johnston, a la tarea cotidiana de sobrevivir, ¿no? Estas famosísimas fotos de ex duques, condes, manejando taxis en París. Pero bueno, ya entrando al libro, no sé si quieras decir algo antes de entrar al libro. Sí, esto que me lleva, o sea, todas estas ideas de la justicia y estas ideas de el contexto que le das, mi querido Rainer, me hacen pensar también en otros momentos, ¿no? En otros, estaba yo pensando, y perdonarás como el paralelo, pero
creo que sirve para ilustrar un poco esta utilización de las ideas. Estaba yo pensando en, y voy a hacer un salto aquí, para el público me perdonará, pero estaba yo pensando en México en los años 60, en este clima anticomunista. Pienso en el gobierno de Díaz Ordaz, pero al final sobre todo el de López Mateos, y lo que significó el asesinato de unos trabajadores de la universidad en Canoa, en Puebla. Y lo pienso primero por ferviente anticomunismo de estos políticos de ese momento, pero también por las víctimas, ¿no? En este caso, en el caso que tú mencionas, pues son personas, digamos, estaban inmiscuidas en las causas. En ese caso eran unas víctimas inocentes que quedaron en el cruce entre estos discursos, porque van de excursionistas a este lugar, y entonces el cura del pueblo dice: ya llegan los comunistas, van a poner una bandera, los linchan y mueren unos, otros sobreviven, etc. Eso por un lado, pero por otro, la reelaboración de ese acontecimiento en el cine, en la película de Canoa, de Felipe Casals. Y yo estoy convencido de que la figura del cura, que es un actor México-estadounidense, que ahorita no recuerdo el nombre, es una parodia de Díaz Ordaz. O sea, estos discursos que da en la iglesia, me parece que Casals, que se le hizo esta película, toma como el discurso del anticomunismo, ¿no? Entonces, es nada más un salto, ¿no? Porque hemos hablado de esta cultura de la derrota y hablamos bueno, yo mencioné el libro de Schiebel Busch, Francia, Alemania, los estados del sur de Estados Unidos, y en el caso de la justicia, no solo creo que es un tema interesante para Rusia, es un tema para otros momentos históricos, ¿no? Y ahora sí, déjame nada más prendo la luz, porque nos estamos quedando aquí sin luz, y entramos a lo más oscuro. Bonita frase. Bueno, mientras puedo contar vaya, tú hablas de un anticomunismo ya de Guerra Fría, ¿no? Pero de hecho también parte de mi tesis es lo que dejó el proceso de Conradi, eh, y muy específicamente en la figura de Aubert. Se escribe Aubert, se pronuncia Aubert. Los rusos escribían en ruso Ober, O-B-E-R. Y de hecho, Aubert, después del juicio, de su victoria maravillosa, eh, decide pasar del dicho al hecho. O sea, decide que no se queden, no solo publicar su discurso, no solo mandárselo a los conservadores ingleses para que logren evitar el comunismo en Inglaterra, sino crear él una organización anticomunista, y la va a crear en junio de 1924 en Ginebra, y se va a llamar Entente Internacional Anticomunista, en francés, Entente Internationale Anticommuniste. Y la idea de Aubert en esa primera, como yo le llamo, Guerra Fría antes de que fuera fría, una guerra todavía más fría, mejor dicho, una guerra helada. Aubert crea esta institución. A partir de ese juicio se le ocurre construir todo eso en parte con los recursos, con las relaciones que él pudo hacer gracias a Guchkov y a estas personas que le ayudaron a compilar toda la bibliografía anticomunista. Gracias a esas redes, él logra crear esta institución que va a existir hasta 1950. Y la idea va a ser que sea un espejo inverso de la Comintern. Si los bolcheviques tienen su internacional, los antibolcheviques tenemos la nuestra. Y de hecho, o sea, esta gente era abrumadoramente conservadora. Estaban en contra de lo que llamaban la socialización de la mujer en Rusia, en la Rusia soviética, por ejemplo. Pero en esta obsesión por imitar al Comintern en sentido inverso, la Entente
tenía, si la Comintern tenía un departamento de mujeres, la Entente también tenía que tener un departamento de mujeres. Juntaban a señoras fifís. Ober se le ocurrió eso, juntar a señoras fifís para eh, que escribieran, que publicaran, eh, que hablaran de cómo había que ser una mujer, una Claro. buena mujer, no una mujer licenciosa, sino una mujer de clase, ¿no? Pero al mismo tiempo le está dando un espacio a las mujeres, cosa muy interesante, ¿no? Y bueno, esa institución va a ser muy, muy, muy importante, más de lo que desgraciadamente se ha estudiado, pero por ahí Herbert Southworth vinculó a Francisco Franco con esta organización porque Franco leía en los años 20 los panfletos que publicaba la Entente Internacional Anticomunista de Ober, porque los publicaba también en español, en España. Y Franco, que no leía otro idioma, se los devoraba. Y Franco le dice a Brian Crozier en su entrevista en 1960 y tantos, le dice, yo era un asiduo lector de los panfletos del señor Ober y de la Entente. Y dijo Franco que eso le ayudó a consolidar su anticomunismo. Me imagino que también hay rastros en su idea en su estado corporativo, ¿no? Como él Sí, imagina el estado franquista, ¿no? La mujer en el estado franquista, ¿no? sí, sí, no, no solo la mujer, todo el programa de los que Ober toma de estos emigrados rusos que se organizan para defender a Conradi eh, en contra de los apátridas, dicen, o sea, porque los socialistas son una bola de judíos que no tienen patria, son una bola de judíos que se le impusieron al pueblo ruso, que el pueblo ruso no los quiere. Esa es la idea que sigue hasta ahora. Hasta ahorita tenemos 100 años, más de 100 años tenemos esa idea de que el pueblo ruso en realidad quiere otra cosa, siempre, ¿no? No quiere lo que está en el poder, el pueblo ruso es bueno y sabio y quiere otra cosa. Esa idea viene desde entonces, pero en ese momento era muy específica de que eran judíos y por eso querían su internacional porque no tenían patria, entonces querían hacer su internacional y conquistar todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya entremos a Eileen porque yo puedo seguir hablando de esto mucho tiempo, pero sí tiene mucho que ver con el anticomunismo en la entreguerra y ya después durante la Guerra Fría, ¿no? Estos son los orígenes, muy claramente, creo yo. Claro, y ahora, bueno, ahora que entremos ya a Eileen, que propongo que sea como el último bloque de esta discusión, porque digamos, los que nos escuchan para decir, oigan, ¿por qué le dedicaron tanto tiempo al contexto? Pero me parece muy interesante porque es justo, el libro está inscrito en una discusión que era lo que me interesaba platicar contigo. Y ahorita que ya estamos en el tema del libro, a mí me interesa muchísimo que digas un poco sobre Iván Ilín en contraposición con Tolstoy, porque hay como esta idea también, y seguramente el público que nos escucha, pues tiene esta idea de un conservadurismo religioso como una idea de tolerar el mal mediante el sufrimiento y de aceptar, digamos, si no aceptar el mal, al menos no esta resistencia a emplear la fuerza. Y creo que está muy bien ejemplificado en Tolstoy. Y me parece sumamente interesante que Iván Ilín lo vuelva militante, esta resistencia religiosa. Paz. Lo has dicho muy bien. El libro, que insisto, se publica en el 25, es un tratado anticomunista en su esencia, digamos, sin mencionar a nadie, sin mencionar nombres, pero el nombre que sí menciona es Tolstoy. Y lo disfraza, por eso digo que lo disfraza de tratado antitolstoyano completamente. Y a cada página dice Tolstoy es un imbécil. El conde Tolstoy era un imbécil y nada de lo que él haya dicho tenía sentido. Era bueno, le dice muchas cosas, pero precisamente lo disfraza de tratado antitolstoyano. Y desde el principio dice,
Y o sea, el inicio es, bajo el sufrimiento la humanidad es sabia, ¿no? Ahí quizás es la única coincidencia que tiene con Tolstoy, con eh, su cristianismo anarquista, digamos, de Tolstoy. Eh, Porque claro, si Ilín es el filósofo de la inmigración rusa, pues el filósofo que no era realmente filósofo, que era un cadete que luego se hizo escritor, que se le ocurrió escribir y escribía muy bien y después ya se volvió ahí sí más filosófico y con esta cosa muy cristiana, contra la iglesia, pero muy cristiana, anarquista, ¿no? De poner la otra mejilla, Exacto. de no tolerar al mal, pero no combatir al mal con el mal, poner la otra mejilla, esta cosa muy cristiana de Tolstoy. Pues, si había un eh, filósofo, entre comillas, religioso de la religión, pues era Tolstoy, ¿no? Que muere en 1910, eh, en esos años en esos últimos años del Imperio Ruso, finales del 19, principios del 20. Entonces, sí, lo primero que dice Eileen es bajo el sufrimiento la humanidad es sabia. Y luego dice, y aquí es donde empieza a verter eh, lo que es eh, el comunismo, pero con otras palabras. Y dice, como resultado de un proceso largo y bien planeado, el mal, así con mayúsculas, el mal se ha liberado de toda división interna y obstáculo externo para mostrar su rostro, desplegar sus alas, proferir sus metas, demostrar sus fuerzas y entender sus propios métodos. Eh, Nada equivalente o igual a esto se ha visto jamás en la historia humana. Es la primera vez que un mal genuino se ha insertado en el espíritu humano con tal franqueza. Nos está diciendo ya desde el inicio, hay algo nuevo a principios del siglo XX que está muy mal. Y inmediatamente lo que dice es, a ese mal hay que resistirlo por la fuerza, contrario a lo que decía el conde Tolstoy, que decía, ama a tu enemigo, no combatas al mal con el mal, pon la otra mejilla, ¿no? Etc. Porque dice Eileen, el mundo ha llegado a un momento en que sí hay que resistir al mal. Y la única forma efectiva de hacerlo es precisamente por la fuerza. Eh, no solo es un tratado antitolstoyano eh, y anticomunista, eh, digamos, de ser una guía moral mucho más general para la emigración rusa o para esta parte de la emigración rusa, eh, pero el tono obviamente es evidentemente político y sobre todo lo dice al final cuando habla del uso de la espada como el arma que justifica la violencia, como la espada de los arcángeles, que es el arma que justifica la violencia en aras de salvar a la patria. No dice que patria, pero dice salvar a la patria, eh, incluso de hacer la guerra a quienes no son patriotas. Y por lo que te dije ya sabemos de quién está hablando, los bolcheviques vendepatrias, ¿no? Eh, Incluso en algún momento también dice Tolstoy perdón, dice Ilín que, vaya, para empezar, eh, hay que tener una pureza interna, ¿no? Psicológica, dice, pero también espiritual, sobre todo espiritual, para saber identificar al mal, para saber por dónde viene el mal y cómo resistirlo. Ya después dirá que la única institución que nos puede decir, contrario a lo que creía Tolstoy, la única institución que nos puede señalar dónde está el mal es la Iglesia Ortodoxa rusa. Eh, no como Tolstoy que la criticaba y que terminó excomulgado. Eh,
lo más interesante es que el mal no es religioso para Ilín. Él dice, el mal es antirreligioso por naturaleza. O sea que no está hablando del diablo, no está hablando de Satanás, no está hablando de demonios. El mal es otra cosa, hecha por los hombres. Eh, y dice, nada puede ser malo externamente, sino que es una manifestación de un mal interno, ¿no? Por eso solo a través de la pureza espiritual se puede combatir al mal, etc. Pero también se puede combatir por la fuerza física, ¿no? Pero lo que quería decir es que le mete buenos golpes, por ejemplo, em, a personas, y ahora voy a decir a quién se refiere, a personas que le abren un espacio al mal. Hay que resistir a quienes no logran experimentar el mal como tal, porque eso significa permitir que todo el mal entre en ti. Hay que mostrarles cuán equivocados están, porque lo que ellos hacen le da mucho placer al mal. Es decir, gente que es estúpida, lo dice así, gente que es estúpida, el estúpido no se da cuenta de que el mal está frente a él, está disfrazado, pero es el mal. Entonces el estúpido le permite la entrada al mal porque se deja seducir. Aquí creo que le mete golpes eh, a esa mínima, ínfima parte de la emigración rusa, los famosos Smenoviehovцы, eh, que eran pues un grupo pequeño de personas, pero de emigrados. La mayoría de ellos había sido gente de derechas, liberales, conservadores, que desde 1921 deciden darle el beneficio de la duda, digamos, a la Rusia soviética. Incluso regresarán, y ya Stalin se encargará de ellos en el 37 y 38, pero ellos regresan desde 1922-23, Yuri Kryuchnikov, el líder de esta tendencia, o su compadre Ustrialov, allá que estaba en Harbin, por cierto. Pero ellos se hacen famosos en 1921 porque en Praga publican un compendio que se llamaba Smena Vieja, de ahí viene el término Smeno Viejo, sí, Smena Vieja, que significa algo así como cambio de referencias. Eh, Publican ese compendio de artículos en el que dicen la guerra civil ya se acabó, ganaron los bolcheviques, ni modo, ellos se han encargado en este último año de hacer a Rusia grande una vez más. Ellos ganaron y tenemos que apoyarlos, ni modo. Y Kliuchnikov, de hecho, va a ser, todavía viviendo en el exilio, va a ser asistente, asesor él era experto en Derecho Internacional, entonces él va a ser asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores en las conferencias de Génova u otras. Pero creo que Ilin se refiere precisamente que estaban en Berlín, por cierto, los Smenoviehovцы, y ahí publican un diario, ellos que se llama Nakanunie, y Nakanunie financiado por el gobierno soviético, desde luego. Pero Berlín era como el centro de esta tendencia, insisto, muy minoritaria, pero pues, se llevaba la nota, ¿no? Porque fueron los primeros emigrados que dijeron, ni modo, nos regresamos, y toda la emigración se les fue encima. Entonces, Ilin conocía muy bien a este tipo de personas, a Kliuchnikov, y creo que a ellos se refiere cuando dice, no le puedes permitir al mal ni siquiera tantito, un resquicio, porque se te cuela y ya valiste, como les pasó a estos, el mal siendo el comunismo, pues, estos empezaron a escribir, bueno, la verdad no está tan mal, ¿no? La Rusia soviética, y terminaron ahí, regresando. Entonces, insisto, es este tratado antitolstoyano, una guía moral, pero que tiene este trasfondo muy político y muy inteligente sin mencionar nombres, ¿no? Déjame hacer una reacción ahí, Rainer, a esto.
todo el tiempo que estás hablando sobre esta concepción del mal y del enemigo, no he podido dejar de pensar en ningún momento en el concepto de lo político de Carl Schmitt, que se publicó en 1932, me parece, y te voy a decir por qué. Por el concepto de amigo-enemigo de Carl Schmitt, él hace esta diferencia entre hostis y inimicus. Hostis relacionado a hostil y con el que se refiere al enemigo público. E inimicus es el enemigo personal, digamos, del odio férreo, ¿no? O sea, que no permite al otro existir. Es el grado más alto de enemistad. Lo que Schmitt trata siempre como de... Bueno, él también fue ambiguo, ¿no? Porque al igual que Ilin con esta aventura, con esos coqueteos que tuvo con el nacionalsocialismo, pues Schmitt estuvo plenamente involucrado con el movimiento, publicó varios textos para no me acuerdo, creo que es el Völkischer Beobachter, la revista esta de Julius Streicher, del nacionalsocialismo, y adapta un poco de su teoría, pero digamos, él antes del nacionalsocialismo se cuidaba mucho en decir que la política era en lo público, o sea, no había que trasladar a lo público las diferencias más radicales, sino se combatía el enemigo en tanto a lo público, al hostil, ¿no? Y él toma justo, Schmitt toma del Sermón de la Montaña, que me parece que es algo en lo que seguramente también está pensando Ilin, esta frase de ama a tus enemigos. La corrección que hace Schmitt dice, bueno, es que, y lo menciona en tono irónico, dice, eso sería como permitir amar a tus enemigos, no por amar a tus enemigos significa que vas a dejar que entre los sarracenos y conviertan a Europa en Islam, ¿no? Así, es una manera que él tiene como para darle al catolicismo una manera de defenderse y de contrarrestar este sermón de la montaña. Y ahora que tú mencionas a Ivan Ilin, pues me parece un complemento fabuloso, porque creo que Ivan Ilin le introduce incluso un grado mayor, que es esto que a veces se utiliza como el tonto útil, ¿no? Bueno, alguien va a fungir este papel para que entre el mal, esos son los peores, ¿no? Sí, y es lo mismo que tú mencionas. Y lindes del lado de la ortodoxia, de la Claro. religión ortodoxa. Eso sí, a través del libro vierte un contenido teológico impresionante. O sea, el señor sabía todo y cita la Biblia de memoria y eh, después cita a Tolstoy, dice aquí en el párrafo 3 de este texto de 1882, Tolstoy dijo esto y eso es una estupidez, ¿no? Pero a lo largo del libro habla también de los padres de la Iglesia Ortodoxa, de los santos, de los mártires, hace cientos de referencias no solo a la Biblia, sino pues, a santos griegos, a santos más tarde que serán rusos o de la Rusia medieval, de lo que era la famosa Rus de Kiev, eh, o como le dicen ahora, Kiev, porque si dices Kiev ya estás permitiendo que el mal entre en ti, porque está en ruso y como es Ucrania, tiene que ser Kiev, ¿no? Em, pero, pero sí, o sea, eh, es muchas cosas a la vez y se puede leer como un tratado teológico, se puede leer como un tratado político también. Y eso es lo más interesante. Y habla de muchas cosas, sobre todo conceptos tolstoyanos, del amor, de eh, pues de muchas cosas. Y le pone una muy buena tunda a Tolstoy, pero digamos, mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? O más. Y creo que eso es lo interesante y lo importante de este tratado, que al final se vuelve pues, una guía moral, un referente interesante de, de los emigrados rusos, ¿no? Em, y sobre todo, pues sí deja la idea, después de no sé cuántas páginas, ya ni me acuerdo, mi edición son 200 y cacho,
dice, eh, dice Eileen, está bien resistir, está bien, o sea, puede estar bien matar a alguien si lo haces pensando en la sociedad, si lo haces pensando en eh, ayudar al reino de Dios en la tierra, ¿no? O sea, se justifica como con Radi, ¿no? O sea, está bien que mates bolcheviques, eh, porque eso abona, pone un granito de arena más eh, a a la caída de esos ateos malvados, a la caída del mal final, ¿no? Eh, Así que pues en realidad ese sería el resumen, ¿no? No tenía mucho más que decir porque repite muchísimo, muchísimo sobre las teorías del amor de Tolstói, sobre la compulsión física y sobre muchas cosas ya muy locochonas, Ilín, pero o sea, la idea central o las ideas centrales son esas, ¿no? Oye, pues Rainer, muchas gracias por compartirnos este resumen, este contexto de este libro de Iván Ilín. Me preguntaba, no hay, ¿verdad? Que es algo que ya hemos platicado tú y yo, pero no hay edición hasta ahora en español, ¿verdad? Para recomendar a nuestro auditorio. Está esta edición en inglés con una portada que es un culmen estético, ¿no? Permíteme, por favor. No, en español no, que yo sepa. Esta es la primera edición en inglés, que es del año 2018, traducida por un tal K. Benoit, de Taxiarch Press. Y el que diseñó la portada es un tal Andrei Sinoy, ruso, obviamente, que no he encontrado, no lo he encontrado, pero está muy postmodernista, ahí se refleja un poco. Como en un trip de LSD, ¿no? Más bien la diseñó. Esta es la cruz ortodoxa, Ajá. este es el general Wrangel, este no sé, es algún emperador, no sé si es Justiniano o quién, pero algún Parece emperador, justiniano, ¿eh? sí, o mártir eh, bizantino. Y este personaje es el más extraño, que es como de alguna película, no sé, yo pensé que era de Blade Runner, después no, me di cuenta de que no, ni de Star Wars, Ah, no es John Connor tampoco. Si alguien nos puede decir en este verde translúcido, ¿quién es este personaje que tiene esa metralleta futurista? Te lo agradeceré. También tiene un halo de santo. O sea, es una cosa muy extraña, pero digo, es poco seria la portada, pero la traducción es muy buena, porque leí algunas partes en ruso, es muy difícil la lengua que usa Eileen en ruso, muy culta, pero está muy bien la traducción. Este libro yo lo tuve que pedir por internet, porque no se encuentra en ningún lado, pero en 2018 Taxiarch Press, y de hecho aquí viene la foto adentro en la que está, bueno, aquí hay un retrato de Eileen que hizo Mikhail Nesterov en 1922, precisamente el año ujú. en que, en que sale de Rusia, aquí en la contraportada. Eileen era guapo, no podemos negarlo. Y aquí está la foto con Wrangel. No sé si se alcance a ver. Sí, 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 sí. Eileen. Y este es el general Wrangel, la única foto en la que lo he visto vestido de civil. En 1926, un año después de que se publica este libro. En fin, Pues eh, pues así el tema de Eileen. La verdad es el único libro de él que he leído. Eh, no sé si quiero leer más, pero hay mucho en alemán, eso sí. era justo lo que te iba a decir, que Puedes encontrar algo fácilmente tú por allá. incluso no hizo ni siquiera falta que fuera un mercado de pulgas. En la librería más grande de Berlín, Dussmann Comercial, hay 10 libros de Iván Ilín, ¿no? Allá Este, debe haber. este de particularmente lo tiene una editorial que se llama Agia Sofía.
Muy ad hoc. Ajá, tiene este nombre de tratado, über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse, ¿no? En fin, pues ahí para los que sepan alemán, inglés, pues ahí está esta opción. También la invitación a traducirlo, si alguien se quiere aventar ese paquete. Y yo te agradezco muchísimo, como siempre, que Rainer, creo que tuvimos una discusión bastante interesante. Yo ahí anoté un poco de cuestiones filosóficas al margen, un poco Heidegger, un poco de Hegel, esto de Carl Schmitt, pero lo que interesaba aquí era la información que tú tienes, vamos, ¿no? Entonces, pues gracias a nuestro auditorio, gracias a ti, y por favor, regresa cuando quieras, es tu casa mínimo necesario, y creo que ya hoy bosquejamos por ahí un par de autores y de personajes que tenemos que hablar también, ¿no? Y ya tenemos a Alexander Buchkov, que ya estoy casi con ganas de escribir su biografía. Pues podemos hacer uno del proceso de Conradi también, ahí veremos, ya lo discutiremos, pero el agradecido soy yo, Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos acompañó hasta el final. Y bueno, pues yo encantado de colaborar otra vez. Muchas gracias. Bueno, esto fue Conversaciones Necesarias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.